Buenas tardes a todas, hermana Fernanda, hermana Leti, hermana Daisy, buenas tardes, gracias por su tiempo, hermanas lectoras, maestras, porque dedicaron de parte de sus tardes, seguro fue más de un día que dedicaron para leer la tesis de la hermana Daisy, se los agradezco mucho. Hermana Daisy, felicidades por llegar a este momento, vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias porque tú has sido bueno y fiel, Señor, porque nos sorprendes con bendiciones nuevas, Señor, cada día. Quisiera, Señor, poner en tus manos esta actividad que vamos a realizar. Señor, ayuda a la hermana Daisy en su defensa de tesis. Dale gracia, dale sabiduría, Señor, para responder de forma acertada a las preguntas que se le van a plantear. Quítale si tiene nervios, Señor, y ayúdala, por favor. Bendice esta actividad, Señor, que pueda ser de bendición y que te podamos dar la gloria y la honra a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adelante, hermana, por favor. Sí. Déjeme proyectar tiempo. Disculpen un poco, mi internet está un poco lento. Buenas tardes, hermanas y hermanos. Mi nombre es Daisy Bernal García, soy de Mapastepec, Chiapas, y el tema de la tesis es Salvación por Gracia. Primeramente, quiero dar gracias a Dios porque me ha regalado la salvación y me ha llamado a servir en su obra. También quiero dar gracias a mis padres, Eleazar Bernal y Yolanda García, porque me enseñaron desde pequeña la fe, me enseñaron a poner primeramente a Dios y me han ayudado y han estado conmigo pues todo este tiempo. Quiero dar gracias también a mi pastor Limberg Maza y a su esposa Marlene González. Ellos han sido mi guía en cuanto a la sana doctrina. Y quiero agradecer también al pastor Hernán Castillo. Estuve con él en el instituto 3 años y él me enseñó, ¿verdad?, a levantar firmes mis convicciones y también a pararme firme por Dios. También quiero agradecer al pastor Rubicel Baeza y a su esposa, la hermana Miriam, y al evangelista Limber, y a su esposa Adriana. Ellos han sido de gran bendición en cuanto a su consejo, ¿verdad? Han sido mi guía espiritual y siempre han estado allí cuando he necesitado algo. Y a los hermanos del colegio, al hermano Daniel por tomar de su tiempo para ayudarnos con la tesis, y a la hermana Leti, pues, y a la hermana Fer, porque han estado, también dispusieron de su tiempo para leer mi tesis y estar aquí hoy. El propósito de esta investigación es compartir la verdad acerca de la obra salvadora de Cristo, acerca de la salvación y traer a todo hombre a los pies de Jesús. Los criterios personales para la elección de mi tema fueron dos esencialmente: mi familia e iglesia y mi comunidad. Yo crecí en una iglesia pentecostés. Desde que nací, pues mis padres han ido allí y allí me enseñaron. Entonces, no digo que estoy totalmente en contra, hay cosas que yo creo que son correctas, pero también reconozco que hace falta que tomen en cuenta la seguridad de salvación, y es por ello que hoy lo tomé en cuenta desde que hice esta investigación. En cuanto a mi comunidad es muy religiosa. Se practica el pentecostalismo y el catolicismo, que son los más arraigados, ¿verdad? La mayoría conoce que el catolicismo se basa en costumbres y tradiciones y es difícil, pues, desarraigarlos de ello. Entonces, el propósito es traerlos al conocimiento de la verdad y que desistan de cada una de sus creencias. El versículo clave, o el que tomé como base,
fue Hechos 4:12. Dice, y ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay muchos que hablan de salvación, pero elegí este por algo en particular. Menciona lo importante que es el nombre de aquel que es el autor de nuestra salvación. Las referencias, ¿verdad? Utilicé una variedad de referencias, solo que elegí estas tres en específico o captaron mi atención porque aportaron algo importante. Por ejemplo, evidencia que exige un veredicto de Josh McDowell habla acerca de la historicidad de Jesús. Son evidencias físicas de su existencia en cuanto a todo hombre, ¿verdad? Este hombre plantea en su libro diferentes citas bibliográficas de diferentes autores que fueron contemporáneos a Jesús. En cuanto a los profetas como predicadores de Gary Smith, este se me hizo relevante porque habla acerca de la vida de Isaías, un profeta, ¿verdad?, que dio a conocer la preexistencia del Señor Jesucristo y en conjunto o en contemporáneo con Miqueas aportaron relevante importancia a este tema. Y Bienestar para Disfrutar no es un libro, pero es un documento científico o comprobado, vamos a decirlo así, de una investigación acerca de que el hombre siempre busca tener la razón. Es algo nato de cada uno de nosotros. Entonces difícilmente va a pensar que se equivoca, pero solamente aquel que ha conocido a Cristo pues puede dar este paso y reconocerlo. Es por ello que lo agregué. La estructura de mi tesis consta de 5 capítulos. El capítulo 1 habla sobre la creación del hombre y su estructura. La creación en cuanto a, con base en la palabra de Dios, se refuta 2 diferentes teorías que son mundiales, que se han tomado el atrevimiento de inculcarlas en los menores, que son la teoría del Big Bang y la teoría de la evolución. Y en su estructura, pues habla acerca del hombre como un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Entonces se desglosa allí. El capítulo 2 hace énfasis en la importancia que tiene que el hombre reconozca que nuestro pecado nos lleva a condenación. Entonces, marca una forma de combatir el pecado, pero también da a conocer que necesitamos vamos a decirlo como un propósito. Para que el hombre conozca su propósito, tiene que darse a conocer la preexistencia de Dios. La predestinación, me confundí. En el capítulo 3 hablo acerca de la historia o las evidencias físicas de la existencia de Cristo. Y para ello tuvimos que dar a conocer, pues, sí, su historia en cuanto a su existencia en la tierra, disculpen la redundancia, pero también su preexistencia, dando a conocer los atributos de Dios. En el capítulo 4 se mencionan las 2 doctrinas religiosas que son como la base, las doctrinas antes mencionadas, catolicismo y pentecostalismo. Estas se desarrollan allí dando a conocer, obviamente poniendo como énfasis a la salvación por gracia, pero son doctrinas que contienen error y allí se marcan específicamente. En el capítulo 5, pues definimos lo que es salvación por gracia, los fundamentos de ella, la manifestación de la obra de Cristo a través de su muerte y también, por último, pues la seguridad de salvación, que es lo que se requiere enfatizar. Los aprendizajes principales.
pues tomé 3, ¿verdad? La constitución y origen del hombre, que fue lo que ya mencioné. Se me hace relevante porque muchos creen siempre tener la razón, y con estas dos, las teorías que se plantean y la información, pues se puede determinar que hay un espacio siempre, o qué es lo que le falta al hombre, pues es Dios. En la predestinación, considero que es una controversia que se genera mucho, o que también me afectó a mí, porque llegué a creer que la predestinación tenía que ver para salvación, y no es así. Ahí se fundamenta que la predestinación viene después de la salvación como propósito de Dios para la vida del hombre. Y en la historia documentada y verídica de Jesús, pues es lo que antes mencionaba, en el libro de evidencia que exige un veredicto, se da a conocer cómo hay otras fuentes, vamos a decirlo, documentales o externas a la Biblia, que fundamentan un punto específico de la vida de Jesús. Retos personales. Son 5. Traer a toda mi familia a los pies de Cristo, no solamente mis padres, porque ellos son salvos ya, pero también incluyendo abuelos, primos, tíos y demás. Demostrar a la iglesia o a las personas de la iglesia donde crecí, ¿verdad?, que la seguridad de salvación es importante. Y con esta investigación, llevar el evangelio a los lugares donde nunca ha sido anunciado, hablamos ya sea físicamente en mi persona, o a través del escrito. También inculcar o enseñar a los niños, ¿verdad?, de la escuela, en la iglesia, de la escuela dominical, donde se me permite enseñar, pues esta salvación, para que así no crezcan confundidos, sino ya venga una base en ellos, y animar a los jóvenes en la ganancia de almas. En conclusión, ¿verdad?, necesitamos entender que no somos autosuficientes, que tenemos un propósito en nuestra vida, y que para ello necesitamos conocer a Jesús. Para conocer el propósito necesitamos conocerlo a Él. Y entonces poder discernir con sabiduría, ¿verdad?, la sana doctrina, porque no podemos irnos en una corriente que no habla de Jesús como de Cristo como nuestro fundamento. Y finalmente, para poder llevar a cabo todas las anteriores, ¿verdad?, se necesita entender que alguien ya pagó un precio y que la salvación se nos otorgó gratuitamente. Esto es todo. Gracias. Hermana Daisy, bueno, antes de comenzar con la defensa, quiero felicitarla poquito. Todavía no la puedo felicitar mucho, porque noto que detectó un problema, ¿sí?, un problema que le afectaba quizás a usted, ¿no?, a su familia, a su comunidad, a su entorno cercano, y entonces dijo, ok, en mi comunidad existen tales doctrinas religiosas más importantes, ¿no?, el catolicismo y el pentecostalismo, y tienen un aspecto en común, ¿no? Hay a veces malas enseñanzas, o no tienen simplemente la doctrina bíblica correcta, y entonces usted decidió enfocar su investigación, su trabajo de tesis en este aspecto, ¿no? Me parece muy importante, y ese debería ser el enfoque, ¿no? Buscar un problema, que no somos buenos apologetas, que tenemos inseguridad en la salvación, que no entendemos la doctrina de Cristo, la doctrina de Dios, que no tenemos una vida de oración, que nos hace falta fortalecer la familia, y luego atacarlo, ¿no? O sea, buscar erradicar ese problema que detectó, y se lo agradezco mucho. Vamos a iniciar con la defensa como tal, ahora sí, con la parte de las preguntas y de las réplicas. Entonces, por favor, hermana Leti, y después hermana Fernanda. Pues igual, felicidades por lo que acaba de argumentar el maestro, ¿verdad? Y bueno, mi primera pregunta. Perdón, si se puede pegar un poquito el micrófono, ándele. ¿Ya? Okay. Bueno, mi primera pregunta es, Daisy, dame 3 implicaciones. Bueno, durante la tesis, al momento de leer, pude darme cuenta que hiciste una investigación profunda, ¿verdad? Entonces, dame 3 implicaciones que requiere la salvación. 3 implicaciones. Ok.
Me parece que lo mencioné al final en cuanto a las seguridad de salvación. Permítame ir a mi tesis para darle una respuesta concreta. Pues, bueno, yo creo que necesitamos primero creer, es en cuanto a eso, creer que hay alguien que nos ofreció pues algo que no merecíamos. Tomar una decisión, que es yo creo la más importante, porque mientras nosotros no decidamos, pues el regalo va a estar ahí, por decirlo así, ¿no? Y pues dar un paso de fe, pero realmente de fe, que sepamos que el camino que estamos tomando vaya con convicciones, que no cambie con las circunstancias. ¿Está bien? Adelante, Fernanda, por favor. Hola Daisy, buenas tardes y bueno, igualmente muchas felicidades por tu tesis. Sé que implicó mucho esfuerzo, mucho desvelo, estudio, lectura, muchísimas cosas que implican hacer una tesis y de verdad que el que estés hasta aquí, obviamente pues es algo que nosotros reconocemos y admiramos. Claro que es por la gracia de Dios, pero también es por tu esfuerzo y eso es algo que reconocemos. Y bueno, me fue de bendición leer tu tesis. La verdad sí me ayudó mucho a ver ciertos aspectos que no había visto, que no había pensado, sobre todo de doctrina. Eso me ayudó mucho, entonces te agradezco por enseñarme con tu tesis. Y bueno, la primera pregunta es, explica las diferencias entre mente concreta, práctica y abstracta. Mencionabas este tipo de mentes durante tu tesis, entonces quisiera saber cuál es la diferencia entre una mente concreta, práctica y abstracta. Ok. Déjeme ¿dónde está? Aquí está. La mente concreta es aquella que observa y compara, vamos a decirle como un análisis de lo que se esté estudiando o de lo que se esté observando. En cuanto a la práctica, me decía, ¿verdad? Era concreta, práctica y abstracta. La práctica es aquella que, aparte, fuera de la observación, pues obviamente necesita un análisis, es aquella que tiene un efecto que te guía a hacer algo en cuanto a ese pensamiento o ese estudio. Y la abstracta, pues es aquella que te mantiene reflexionando en cuanto a la conciencia que se está haciendo sobre lo que se está estudiando. Sí, es eso. Hermana Daisy, me voy a atrever a hacerle algunas preguntas también. Sí. Sorpresa. No, no en los autores, no en los teólogos, para ti, ¿cuál es el rol de Dios en la salvación? Dios, sus tres personas, ¿y cuál es el rol del hombre en la salvación? Bueno, el rol de Dios en la salvación, pues Él es la salvación. O sea, Él la constituye, Él la estructura, Él es, o sea, si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros, no tuviéramos oportunidad de entrar al cielo. Entonces, el tan solo su existencia o la oportunidad que Él nos dio a nosotros al darnos a su Hijo, entonces podemos decir que pues no hay salvación sin Él o sin su misericordia. Y en cuanto al rol del hombre, híjole, yo tuve alguna controversia en algún punto porque yo pensaba, si el hombre no decide, pues si no decide por aceptar, pues no puede tener la salvación. O sea, pensaba que tenía como
una parte. O sea, la salvación se nos otorgaba como regalo, pero si el hombre decide rechazarla, pues no la tiene. Y es correcto, pero no quiere decir que tenga como el poder sobre esta salvación. El único rol que tiene el hombre es sobre decidir o no si la quiere, pero de ahí la salvación se le otorga. Muy bien. Hermana Leti, por favor. Ok, pues puesto que tu tesis es de salvación, ¿cuál es la base precisamente de esa salvación? Es algo parecido, ¿no? La base, pues Cristo, la Biblia dice, ¿verdad? Que cuando Él murió, pues nos abrió una puerta y otorgándonos el regalo de Dios. Entonces, Cristo, desde que Él participó en su muerte, o desde que Él dio su vida, o desde que Dios dio la vida de su Hijo, obviamente hablamos de la misma persona. Entonces, pues desde ese momento, el único fundamento es Él, ya sea para nuestra vida. Muy bien. La siguiente pregunta. Durante tu tesis hablabas sobre, ¿cómo decirlo?, los roles o el papel que tiene el alma, el espíritu, el cuerpo. Y yo quisiera que tú me respondieras de acuerdo a eso la siguiente pregunta. Cuando Dios salva a alguien, ¿salva su alma, su espíritu o ambos? Pues el alma es la que Dios salva, pero obviamente su espíritu también es parte de esa salvación porque ese espíritu vuelve a Dios. Entonces, el alma está siendo salvada, pero automáticamente está salvando su alma, cuerpo y espíritu, porque el cuerpo va a ser transformado. Entonces, en ese momento, cuando el hombre acepta a Cristo, su alma es la que le pasa a pertenecer a Dios, pero también toda su esencia, que es cuerpo y espíritu. Entonces serían ambas. Ambas. Uh-huh. Muy bien. Hermana Leti, por favor. Ok, y último, pues mencionabas acerca de en una parte de tu tesis acerca del pentecostalismo, ¿verdad? Incluso, pues tú, no solo fue una investigación, sino aún tu propia experiencia, ¿verdad? El tiempo que estuviste participando en esa doctrina. Y bueno, aparte, pues, se le agrega tu encuentro personal con Jesucristo. Ok, entonces tu investigación, tu experiencia en esa doctrina, y aparte, pues tu encuentro con Cristo. Entonces, dime tú un argumento convincente, así claro, sencillo, para un pentecostal que pueda pues refutarte, ¿verdad?, la salvación. En cuanto sabemos y tenemos muy conocido eso, ¿verdad?, que para ellos la salvación se pierde en algunos casos. Entonces, ¿cuál sería un argumento así claro y sencillo que tú darías a un pentecostal? Sí, he tenido algunas de estas, vamos a decir, problemas o contradicciones con mi papá, precisamente. Entonces, él siempre me dice que en cuanto a la salvación, cuando tú la aceptas o cuando tú reconoces que has fallado, entonces Dios entra en tu corazón y eres salvo. Pero si hay un versículo donde la Biblia dice que ni los fornicarios, ni los idólatras y nada de eso. Entonces yo lo único que hasta hoy puedo decirle es como Dios perdona todos nuestros pecados. ¿Ok? Entonces desde que los perdona, pues pasamos a ser revestidos de Él. Y aun cuando como carne pecamos, ¿verdad? Ese Espíritu Santo que está en nosotros cada día nos renueva, dice la Biblia. Entonces, al renovarnos cada día, cada momento, siempre Dios nos ve limpios. Eso es lo que yo les diría. Muy bien. Van a ver. Ok, y mi última pregunta, bueno, realmente quisiera que me mostraras o que mencionaras un versículo que hable de la omnipotencia de Dios, omnipresencia
y omnisciencia. Que hablen un versículo de todos separados. Uno de cada uno, de la omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia. Omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia. Agregué algunos en la tesis. ¿Quiere diferentes o...? Pues, como tú me los quieras decir, pero que hablen de cada uno de estos atributos de Dios. Ok. Déjeme, les doy una ojeadita. Porque alguna vez... Pues en omnipotencia hay un versículo en Jeremías que dice, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Y ahora se me ocurre uno en Isaías 40:28, que dice, no soy yo, sino solo, está en Salmos, perdón. No soy yo, sino solo Jehová, y qué roca hay fuera, bueno, no, algo así dice, y qué roca hay fuera de nuestro Dios. Estoy parafraseando, no lo recuerdo muy bien. Pero entonces está dando a conocer que que no hay otra cosa más grande que él. En cuanto a omnipotencia, omnisciencia, me dijo el otro. Omnisciencia, puse uno en la tesis. Que dice, yo Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón, para dar a cada uno conforme a su camino, según el fruto de sus obras. Y el Omnipresencia. omnipresencia. Omnipresencia dice en Primera de Reyes 8:27. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Ahí Salomón me parece que es el que está diciendo, ¿verdad? Y le está dando a conocer que él puede estar en el cielo y en la tierra, y obviamente en un lugar solamente, pues no, es Dios. Muy bien. Hermana Daisy, mi última pregunta. ¿Cuál debiera ser la respuesta de un hijo de Dios, o sea, alguien que ya es salvo, pero que en nuestra mente incapaz llegamos a comprender un poco más de acerca de todo lo que implica la salvación? ¿Cuál tuviera que ser nuestra respuesta a nivel personal y después hacia los demás? Para un hijo de Dios que ha estudiado mucho o algo así. Sí, alguien que de repente, soy salvo, ¿no? Pero de repente le cae el 20 de todo lo que implicó la salvación, el autodespojo de Jesús, que Dios lo planeó desde el principio, cuando cubre a Adán y Eva, de allí todo el Antiguo Testamento, que ve que no es algo que de repente dijo Dios, pues ya pasaron mucho tiempo ahí en cautiverio, pues ya les doy a Jesús, ¿no? Entonces, cuando te cae el 20 de ese aspecto, ¿cuál tuviera que ser tu respuesta para ti y para los demás? Pues si ya conocemos o nos cayó el 20, como usted dice, de todo lo que implicó, entonces al menos practicar la vida, vamos a decirlo, la vida de Jesús, o imitarlo, para que su sacrificio pues no sea en vano. Entonces, esforzarnos un poco más. Si no somos o no podemos ser perfectos hablando en toda la extensión de la palabra, al menos podamos agradarle a Él. ¿Y para con otros? Para otros que... Yo No, ya perdón. soy salvo, yo ya entendí la salvación. ¿Qué tengo que hacer para con los demás? Entonces, enseñarles, ¿verdad? Que hay alguien que pagó un precio por su vida, por su alma, porque
le haría ver, ¿verdad?, que está condenado. Entonces, si hay alguien que pagó un precio, ¿por qué no tomarlo? Aunque si no lo queremos, o si quieren los que no son salvos, si no quieren esa salvación, al menos que vean lo que él sufrió y la decisión que tomó quizás. Entonces, que echen un vistazo a ello, y yo me imagino que muy en el fondo van a tener al menos algo, alguna pizca de arrepentimiento, por decirlo así. Muy bien. Vamos a concluir la defensa de la hermana Daisy. Ya no va a haber más preguntas. Ya puede tranquilizarse un poco y vamos nada más ahora por ti, para que el Señor te bendiga, te guarde, que el enemigo nunca toma ventaja. ¿Ok? Que tu vida y tu ministerio cuenten para el Señor. Hermana Fernanda, si me puedes el favor de iniciar y terminar, hermana Leti, por favor. Vamos a ver. Señor, gracias por esta tarde, gracias por un día más que nos regalas, Dios, por la salud, gracias por darnos la capacidad de levantarnos por nuestro propio pie, Señor, por tantas y tantas bendiciones, Dios, que nos das día a día. Gracias en especial por Daisy, por su entrega, su dedicación. Señor, tú viste su esfuerzo, tú viste cuánto ella se esforzó por hacer esta tesis y estoy segura que en su corazón su deseo era honrarte a ti. Y yo creo que tú fuiste honrado y glorificado, Señor, y te pido que sigas haciéndolo, Dios, que tú uses esta tesis para hacer de bendición a otras personas y sobre todo que lo que Daisy aprendió pueda ponerlo por obra, Señor, y que por medio de ella muchas personas más puedan venir a ti. Te ruego que ahora que está por terminar esta etapa en su vida, que tú le muestres lo que sigue, que tú la guíes, que la uses de una forma muy especial en la comunidad donde vive, Señor. Y gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de tener parte en su vida. Bendícela y te agradecemos por ella. En Cristo Jesús. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por la vida de Daisy, Señor. Gracias por su entrega para hacer una investigación, Señor, en la cual pudo, Señor, aprender, pudo conocerte más, pero también, Señor, pudo guiar este conocimiento, Señor, hacia personas que se encuentran a su alrededor. Y gracias también, Señor, por la vida del maestro Daniel. Gracias por su entrega, gracias por pues, Señor, por usarlo en este tiempo en cuanto a la preparación, la organización de defensa de tesis y guiar a los alumnos, Padre, a esta etapa. Gracias, Señor, por sus vidas y pues en esta tarde, mi Dios, dejamos en tus manos el ministerio, la vida, el corazón de Daisy, Señor, para que ella pueda seguir sirviéndote con amor, Señor, para que pueda seguir hablando de ti, Señor, pero sobre todo, mi Dios, que en su vida siempre, en todo momento, pueda reflejar su Salvador, para que los demás, Señor, aún con su testimonio, puedan darse cuenta que el Dios en el cual ella ha creído, en el cual ella, pues, ha depositado su fe y su confianza, Señor, al Dios que sirve, Señor, es el Dios vivo y verdadero. Padre, bendícela en todas sus decisiones, guarda su camino pues para venir para acá, Señor, y de regreso a su hogar. Asimismo, Padre, bendice su ministerio en el futuro, en lo que ella pues ya esté sirviéndote, vaya a servirte, Señor, a donde tú quieras ponerla, cumple tu propósito en ella, Padre. Gracias, Señor, por su ejemplo de entrega, Señor, y aún, Señor, por el tiempo que estuvo en el colegio, Señor, aunque diferente, Padre, pero, Señor, ella pudo estar en o ser parte de este ministerio, Señor. Bendícela en gran manera, te la dejamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.